Rafael López Aliaga llegó al gobierno municipal con el mensaje y la narrativa política que él se enfrentaba a los peajes, que él no iba de ninguna manera a acatar lo que señalaban los contratos de concesión y que iba a ir con todo en contra de los peajes. Evidentemente era una bravuconada que algunos creyeron, votaron por él y evidentemente no puede hacer nada porque está amarrado en términos contractuales. En ese contexto se va a producir una nueva alza de los peajes que suben a 7 soles 50. En Puente Piedra están indignados, en algunas zonas de Lima no lo pueden creer. Ahí donde hay que pagar peaje para transitar, están absolutamente indignados con una decisión como esta. Jorge Valdés es ex regidor de Lima y yo creo que conversar con él nos puede ayudar a entender un poquito más cuál es la situación de los peajes y a qué se enfrenta la ciudad de Lima frente a una situación como esta. Jorge, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días, como siempre, bienvenido. Carlos, buenos días, gracias por invitarme a tu programa, a ti y a todos los seguidores de Nativa. Buenos días. Jorge, ¿puede la empresa que tiene bajo su cargo las garitas en Panamericana Sur, Panamericana Norte y Ramiro Prialé, puede reajustar de forma unilateral la tarifa de sus peajes y llegar a 7.50 o no puede hacerlo? Sí puede, porque estos contratos que se firmaron en alguna oportunidad, el primero con OAS, que es Línea Amarilla, que se firmó en el gobierno de Castañeda, y el segundo que es con Odebrecht, que es Rutas de Lima, que se firmó en el gobierno de Susana Villarán. Ambos contratos, en una cláusula expresa, le permiten a las empresas reajustar su tarifa de peajes todos los años por inflación y por tipo de cambio de dólar. Entonces lo que están haciendo estas empresas es aplicar simplemente la cláusula que se firmó en algún momento por estos funcionarios, los voy a llamar en un término, y discúlpame Carlos, estos funcionarios miserables, tanto del gobierno de Castañeda como del gobierno de Villarán, que firmaron estos contratos genuflexos, estos contratos totalmente adversos a los intereses de la ciudad, ¿no? Jorge, coincido con esa última mirada, porque el último reajuste fue aplicado en febrero del 2022. El peaje pasó de 5.50 a 6.50. El argumento fue el mismo: actualización inflacionaria, tipo de cambio y tal. Ahora en el 2024 se va a hacer un ajuste tomando en cuenta inflación acumulada 22-23. Es decir, que si este año tenemos inflación mayor, vamos a tener que pagar más peajes el 2025, pero es un absurdo, significa que no hay techo, Jorge. No, es que, Carlos, no lo hay y no lo va a haber, porque, mira, así no haya inflación, así tengamos una inflación controlada, el tipo de cambio siempre evoluciona. Entonces las empresas, por tipo de cambio, siempre van a buscar la posibilidad de aumentar la tarifa. Ahora, mira, todo el mundo le ha echado el guante a Rutas de Lima, porque claro, López Aliaga tiene una fijación con Rutas de Lima, pero no dice nada de Línea Amarilla. Y yo te adelanto aquí que en los siguientes días vamos a conocer también el aumento que nos va a plantear Línea Amarilla en todos sus puestos de peaje. Lo que pasa es que López Aliaga, por algún motivo, tiene una fijación con Rutas de Lima, pero olvida a Línea Amarilla, que se firmó en el gobierno de Castañeda cuando él era regidor metropolitano. Además, Línea Amarilla también va a aumentar su tarifa en los siguientes días, porque por el mismo procedimiento que ha hecho Rutas de Lima, lo va a tener que hacer Línea Amarilla, ¿no? Claro. Digamos, le corresponde, por decirlo de esta manera, ¿no? Claro, ahora, Jorge, el asunto ha llegado al Congreso de la República y la congresista Roselia Amuruz le ha pedido al presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que Rafael López Aliaga y un representante del concesionario Rutas de Lima acepten una propuesta para asistir al Congreso, para que planteen sus posturas, ¿no es cierto?, e intenten de alguna manera negociar y conversar sobre los peajes. ¿Te parece que ayudaría en algo, sumaría o es meterle más leña al fuego? Yo pienso que solamente desde el punto de vista de las empresas
solamente va a ser un trámite, ¿no? Estas empresas tienen contratos firmados y son contratos que están respaldados por la Constitución, como todos los contratos que existen dentro de la República. Además de eso, toda controversia por resolverse, presente o futura, según los propios contratos, se resuelve en arbitrajes internacionales. Es verdad. En el CIADI. Entonces, la empresa, si tiene a bien, estas empresas van a asistir al Congreso, quizás por respeto a la majestad del Congreso, ¿no? Pero van a asistir y van a decirle, señores, nosotros tenemos unos contratos firmados, nosotros hemos cumplido con nuestras inversiones, entonces nosotros tenemos que seguir cobrando lo que nos corresponde y vamos a aplicar cuanta cláusula diga el contrato. Y si ustedes o alguien interviene dentro del contrato, o por ejemplo, como se hizo en una oportunidad, ¿te acuerdas? En la pandemia, que el Congreso suspendió el cobro el cobro de los peajes, inmediatamente se van a un arbitraje internacional que además, por costumbre, parece que los perdemos todos en el caso de peajes. Entonces, y nos van a volver a ganar porque, mira, Carlos, perdóname nuevamente, pero nos pasamos la vida persiguiendo a las empresas, hablando mal de ellas y por supuesto, y reitero que estas empresas no fueron santas y no lo son. Cuando firmaron estos contratos, sabían que encontraron funcionarios corruptos, tanto en el gobierno de Castañeda como en el gobierno de Villarán, para poder firmar estos contratos. O sea, a quienes deberíamos buscar nosotros es a esos miserables, a esos funcionarios miserables que firmaron esos contratos. A estos deberíamos buscarlos porque fue por culpa de ellos que se firmaron este tipo de contratos totalmente adversos, como te digo, a los intereses de la ciudad y de la ciudadanía. Porque cuando hay un corruptor, tiene que haber un corrupto. De acuerdo. Ya, ese corruptor que era OAS y Odebrecht, encontraron un corrupto en el gobierno de Castañeda y en el gobierno de Villarán para firmar estos contratos. Caso contrario, no estaríamos discutiendo esto. ¿Qué empresa peruana puede actualizar sus precios por tipo de cambio de dólar o por inflación todos los años? Ninguna. Sin embargo, a estas empresas se les permitió. ¿Qué empresa puede invertir una parte nomás del capital de una propuesta y luego con el propio pago de peajes continuaron con sus inversiones? Claro. Además de eso, Carlos, y disculpan, mira, en el caso de Línea Amarilla, vamos a seguir pagando peaje hasta el año 2049, Carlos, 2049. Y en el caso de Rutas de Lima, hasta el año 2043. Estamos hablando de que una de estas empresas más o menos va a terminar ganando como 5.000 millones de dólares con una inversión de 480 millones. Y la otra, 4.000 millones de dólares con una inversión de 498 millones de dólares. Clarísimo. O sea, clarísimo. Son negocios multimillonarios y negocios que ninguna empresa peruana obtiene de ninguna manera. Acá Jorge, hubo corrupción y deberíamos encontrar a los corruptos. Carlos. ¿En cuánto podría cambiar las reglas de juego si el Tribunal Constitucional resuelve con celeridad la demanda de habeas corpus presentada por Puente Piedra, por el distrito de Puente Piedra contra Rutas de Lima? ¿Crees que eso podría cambiar las reglas de juego? El otro día hay un abogado, Gerardo Widowski, que presentó un habeas corpus solamente centrándose en el libre tránsito. Él pretendía que el peaje de Puente Piedra le impide el libre tránsito al no tener vía alterna. Así es. Una jueza de Lima Norte ya le dijo que el contrato no puede ser modificado por ninguna acción de este tipo y que está firme. Además, se basa en los artículos de la Constitución que respaldan los temas contractuales. Yo creo, con pena, siento que el Tribunal Constitucional va a ir en ese sentido. Va a ir en el sentido que hay un contrato firmado por dos instituciones y que hay un marco constitucional que no permite variarlo. De verdad, o sea, con pena siento que no vamos a tener ningún eco en el Tribunal Constitucional. De acuerdo. Y si así fuera, obviamente van a cambiar las reglas completamente. Seguro. Jorge, me quedan 30 segundos. Una última pregunta. Rafael López Aliaga,
va a allanarse tan fácilmente a la decisión de aumento de peaje? ¿Crees que puede hacer algo? ¿Tiene margen de movimiento o el contrato lo amarra permanentemente? López Aliaga no tiene ninguna posibilidad porque además ya un tribunal internacional le ha dicho de que estos contratos son firmes y que en tanto y en cuanto no se acaben los arbitrajes que existen, no se puede hacer ninguna propuesta de modificatoria a los contratos. Es verdad. Muy Así bien. es. Jorge, entonces esto está amarrado. Gracias. Gracias Carlos, por muchas habernos gracias. dado tu opinión. Gracias por haber estado con nosotros. Jorge, un abrazo.